Este es el 9º episodio de la serie Juegos y Diseño. Hicimos una serie de 5 episodios, la publicamos en el 2023 y ahora estamos haciendo 5 más. Las entrevistas son de gente trabajando en Colombia, Argentina, México, Chile y España. Todo este trabajo es con José Avellán, un activista e investigador del juego y el jugar, que en esta entrevista no pudo participar. Cuando estuve en Argentina en diciembre, aproveché para hacer algunas entrevistas. Me gusta conocer gente de verdad, en carne y hueso, y hacer entrevistas desde el sofá de mi casa de Buenos Aires. También me gusta dejarme llevar por recomendaciones de otros. Al entrevistado de hoy me lo recomendó Mae, al que escucharon en el episodio anterior. En el ecosistema de los juegos hay mucha gente de diferentes roles. Fabián Martínez Torres es diseñador, profesor y activador de redes alrededor del juego. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Fabián Martínez Torres, argentino, jugador desde hace más de 50 años. Estoy en la actualidad dedicado exclusivamente al rubro de juego, capacitando y difundiendo sobre el juego analógico, historia del juego en general y diseño. Particularmente estoy dando clases en algunas instituciones terciarias y universidades y en carreras obviamente afines, ¿no? ¿Y qué estudiaste cuando estudiaste? Mira, en realidad estudié un poco en uno de los institutos que descubrí cuando necesité un marco. Iba a buscar un marco teórico comercial y encontré un marco teórico filosófico que estaba imprevisto en mí y me abrió un poquito más la cabeza sobre el juego. A partir de ahí seguí estudiando en forma autónoma por diferentes canales, diferentes cursos en diferentes lugares que se pueden conseguir. Lamentablemente en español casi no hay nada. ¿No se puede estudiar en la universidad? ¿Cómo diseñar juegos? No hay en el juego genérico o analógico, no. Hay carreras de diseño, de producción y desarrollo de videojuegos, que en algunas todavía consideran, digamos, la historia en general del juego, ¿sí? O la prehistoria del videojuego, que sería el juego. Entonces, en algunas de esas carreras todavía tengo lugar como para desarrollar tanto educación histórica, analógica, de prototipado, que todavía sigue siendo lo mismo. Generar un prototipo de un videojuego es mucho más costoso que un juego de mesa. Entonces, generalmente para generar un videojuego se prototipa en papel, que es mucho más rápido y económico. Y cuando prototipas en papel, en definitiva, estás haciendo un juego de mesa. Sí. Entonces, la forma es más o menos la misma y consecuentemente todavía puedo dar clases más allá de las tecnologías que van avanzando y todavía estamos ahí con la historia y la forma de pensar cómo se hace un juego. ¿Cuál es la historia de los juegos? Supongo que da para muchas clases, pero sin duda. Si me contás un poquito. ¿Cómo no? Cuando hablo de historia de los juegos, hago referencia a qué se jugó oportunamente en cada región de la historia, ya sea geográfica o temporal, ¿no? Por ejemplo, los egipcios jugaban, en la Mesopotamia se jugaba, en África se jugó, en Lejano Oriente se jugó, hay juegos que todavía se mantienen, hay juegos que han ido cambiando, desarrollándose, otros han desaparecido. Pero hay como tendencias, como antes se jugaba más juegos de creatividad y ahora más de negociación. Mira, yo te diría que sí hay tendencias. A través de la historia antigua, digamos, había dos grandes tipos de juegos, ¿sí? Un juego de recorrido y un juego de territorialidad, donde el juego de recorrido hacía las veces de sinónimo de juego de azar
y el juego de territorialidad hacía las veces de sinónimo de estrategia. Si bien no hay juegos que tengan exclusivamente acervo de estrategia, en mi teoría, la división existe históricamente. Entonces, esa fue la gran división inicialmente, ¿no? También en ese momento pensá que los juegos eran hechos por hombres para hombres. El concepto mujer o niño simplemente no existía a través del tiempo. Entonces, son visiones mucho más contemporáneas, ¿no? Los derechos del niño obedecen a la segunda mitad del siglo XX. Entonces, el hecho de que hoy, por lo menos en esta área del mundo, ¿no? Cuando alguien piensa en juego, piensa en los niños exclusivamente, es porque algo perdimos en el camino. O ganamos. Los adultos perdimos, los niños ganamos. Bueno, pero que los niños tengan buenos juegos de mesa es una gloria. Sí, siempre y cuando sean naturalmente juegos. Si el juego es exclusivamente una herramienta para educarlo, hay filósofos o gente que ha estudiado el juego que dice que directamente eso ya no es un juego. Ok, ¿y cómo definirías vos el juego? ¿Vos decís que si tiene un componente educativo no es un juego? No, no pasa por el componente educativo. Todo juego te educa de alguna manera o te deja alguna experiencia que puede simplemente proyectar un saber. Sí. A lo que va a hacer referencia es a la libertad del juego. Si vos le haces jugar un juego elegido por vos, porque sentís que en ese momento él debe jugar ese juego para aprender lo que ese juego le va a decir, en realidad vos lo estás usando el juego como herramienta. Sí. No está él eligiendo libremente jugar y a qué jugar. Sí, como que el juego, si no es, como que el juego te tiene que dar libertad de acción. Sí, de hecho, la primera persona que ha pensado seriamente, digamos, en el siglo XX, el juego y ha escrito un libro que va a ser base filosófica para todos los que vienen detrás, sostenía que el primer principio del juego es la libertad. Y cuando habla de la libertad, habla de poder entrar y salir del juego libremente. O sea, el juego crea un círculo mágico, él lo llama, ¿sí? Que es una realidad paralela a la realidad, donde todos sabemos que es paralelo, que es un como si, pero vos podés libremente entrar o salir de él. Esa libertad que te da el juego no te la da la herramienta pedagógica juego cuando alguien en una aula te dice, bueno, ahora vamos a jugar a esto. El chico no puede elegir y decir, no, yo a esto no quiero jugar ahora. Sí, está bien, pero a la vez, o sea, dentro de las muchas reglas que tienen los juegos, también hay algunas libertades. Por supuesto. Sin embargo, generalmente uno hablando de este paralelismo del mundo real al mundo lúdico, normalmente cuando uno piensa en las reglas del mundo real, lo que hace es limitarte, ¿sí? O sea, vos no tenés, las leyes están hechas para decir hasta dónde podés llegar. Mientras que normalmente en el juego es a la inversa. Uno generalmente no puede hacer nada excepto lo que el reglamento le permite. Claro. ¿No? Entonces es una visión, si querés, casi enfrentada. Y esto tiene que ver, de alguna manera, con cómo vamos a encarar las cosas, de acá para allá o de allá para acá. Lo mismo pasa en el diseño. Sí. Uno puede diseñar o empezar a pensar un juego casi desde cualquier punto de vista. ¿Sí? Lo importante es que no hay una receta que diga, agarre la harina, mézclela con los huevos, póngale leche, siga mezclando, póngala al horno, comas el pastel. Acá tenés que hacer todo, pero en el orden que vos quieras. Vos tenés que, a la hora de diseñar, pasar por usar harina, pasar por usar huevos, pasar por mezclar, pero vos podés mezclar solo la harina si querés y después poner los huevos y saldrá una torta diferente. Sí. Justamente por ahí va a pasar. En realidad no hay un camino o un decálogo de cómo se hace un juego. Sí va a haber condiciones por donde debe haber pasado ese juego para que sea considerado de alguna manera que ese juego tiene algunas condiciones mínimas de, vamos a decir, de excelencia o de
aceptación. O sea, hacer un prototipo, testearlo Tal con cual. un grupo de gente, ese tipo de Sí. cosas. Si yo me despierto un día a la mañana y me encuentro con que tengo dinero y se me ocurre hacer un juego y hago así un juego y lo imprimo y lo vendo, nadie tiene garantía que ese juego esté bien, porque nació de una ocurrencia que se le ocurrió a alguien y Sí, la llevó a cabo así rápido porque podía. Un juego tiene todo un proceso de generación, de desarrollo, de testeo fundamental, y cuando varias personas lo han probado y lo han aprobado y lo ve una productora que le agrada y por ahí hasta modifica la temática o no, y le sigue agradando y invierte para producirlo, evidentemente ese juego va a tener digamos, un nicho o un tipo cierto de gente al que le va a agradar. sí. ¿Sí? Mientras que si yo hago algo porque se me ocurre, posiblemente no le agrade a nadie, o tal vez sí, pero las posibilidades son mínimas. ¿No? ¿Se entiende? Son otras, El sí. proceso debería pasar por otro lado. Estamos en la historia del juego y me interesó eso de que vos das clases de historia del juego y que durante la historia del juego fuimos pasando por diferentes periodos. ¿En qué momento estamos ahora? ¿Cómo describirías la Bien. situación del juego en este momento? Mira, yo te diría que el juego en el siglo... A ver, hay un gran momento desde la revolución industrial que masifica todo, ¿no? Sí, Donde a partir de ahí hay una etapa. Y ahora, lúdicamente hablando, yo diría que hay una etapa que termina de salir al mundo en la década del 90, que es en la que se da a conocer una nueva escuela de juegos, ¿sí? Que se genera después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, lugar donde estaba muy mal visto todo lo que era bélico. Entonces tiene una raíz más pacifista, más productiva que destructiva, ¿no? Entonces en la actualidad hay dos grandes escuelas lúdicas, una que empieza a surgir en la década del 60, 50, después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, y hoy se la reconoce como Eurogame, genérico, ¿no? Y del otro lado está lo que fue a través del tiempo, que lo vamos a reconocer como Ameritrash. Meritrash. Ameritrash, O sea, ¿sí? sí. Basura americana. O sea, Sí, que se refiere a Estados Unidos. sí. ¿Por qué? Porque en realidad esas dos grandes escuelas tienen una visión muy diferente del juego, ¿no? La europea, por ejemplo, utiliza materiales nobles. O sea, vos vas a ver juegos donde tenés cubitos de madera, ¿sí? Y mucha simbología. Un cubito de madera amarillo es cereal, y un cubito de madera marrón es madera, y un cubito de madera gris es piedra. Del otro lado, tengo inyección de plástico y mucha temática. Entonces, voy a tener una miniatura que es un monstruo, voy a tener zombies, voy a tener, ¿sí? Y cada uno está con su visión. Uno hace más hincapié en la mecánica, el otro hace más hincapié en la temática. ¿Cuál? La europea hace más hincapié en la mecánica de cómo se desarrolla. Digamos que son juegos más pensados para gente que piensa por ahí, ¿sí? Y el otro es un poquito más pensado para gente que puede volar un poquito más con la imaginación, tal vez, ¿no? Entonces, esta nueva escuela europea surge o sale al mundo a mediados de la década del 90 con una bandera que se llama Catán, y ese juego empieza a mostrar esta nueva escuela en el mundo, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que algunos difusores, particularmente en Argentina, me considero uno de ellos, que estamos desde hace muchos años tratando de demostrar que existe esta nueva forma de juegos donde los juegos no son tan largos, eternos, ¿sí? Como los que normalmente conocía la gente acá en Argentina. Por ejemplo, el Estanciero, que es una versión local del Monopoly, o el TEG, que es una versión nacional del Risk, son juegos bastante reconocidos, bastante vendidos, pero son juegos que pueden generar cierto malestar y de tener una duración casi eterna, ¿no? Entonces, Catán es más corto. los juegos en Europa, digamos, en esta nueva escuela, tienen una duración promedio de entre 45 y 90 minutos, mientras que los otros tienen una duración promedio de 2 horas.
o 3, ¿sí? Entonces, uno se sienta a jugar y sabe cuánto va a durar el juego. No es que me siento a jugar y bueno, hasta que no nos muramos todos, no paramos. No, acá vamos a correr. Y a los 10 minutos de correr, el que llegó más lejos gana. Claro. Vamos a construir. El primero que construye un edificio entero gana. O construimos 10 minutos. El que hace el edificio más alto gana. Es otra filosofía rápido, por decirlo así rápido, es otra forma de encarar el juego. Hay quienes prefieren una o quienes prefieren la otra, pero muchos no conocen esta otra nueva. Claro. ¿Sí? Entonces, por estos lares es que somos algunos que estamos tratando de difundir esa nueva escuela. O sea, sos como un activista del juego. Sí. ¿Y qué es lo que, por qué vale la pena difundir esta nueva forma? Porque vuelve de alguna manera a poner un foco en el juego para adultos o para gente pensante, ¿sí? Digamos que nosotros hacemos hincapié en adolescentes, jóvenes y adultos en cuanto al juego, cosa que en el siglo XX y fines del XIX un poco se perdió, ¿no? Cuando la revolución industrial empezó a valorar el tiempo solamente como tiempo productivo, todo lo que fue ocio, enfrentó al negocio, quedó mal visto y el adulto perdió mucho campo de juego por ser improductivo. Sí. ¿No? Entonces la idea es como revalorar el tiempo de ocio. Tal cual. Decime una cosa, ¿diseñaste alguna vez un juego? Por supuesto. Sí. Sí. ¿Y me contás qué pasó? ¿Cómo fue? Sí, te cuento. En realidad diseño incluso lo hago aún hoy dando clases, jugando, haciendo jugar. Hay eventos que se realizan exclusivamente para eso. ¿Sí? ¿Y vos sos parte de los coordinados? Sí. Particularmente hay uno que organizamos a mediados de julio, normalmente, desde el 2016 ya, que es una maratón creativa de juegos de mesa. ¡Ay, qué lindo! En 48 horas tenés que generar lo que sería una semilla y un frutito de proyección de lo que sería un juego de mesa, desde un punto de un disparador que presentamos el viernes, tenemos 48 horas para trabajar en equipo y generar proyectos de juegos, ¿no? Este evento se llama Zapada Lúdica, ¿sí? Y se organiza paralelamente en la actualidad en varios países de Latinoamérica. Ok. ¿Y el tema es el mismo en todos lados? Sí. ¿Y el día es el mismo en todos lados? ¡Ay, qué lindo! ¿Y después se presentan en algún evento online? En realidad, generalmente, uno de los temas, de los grandes inconvenientes que tiene el juego de mesa, a diferencia del videojuego, es la distribución, ¿no? Un videojuego, vos podés, te llama un chino, te dice, hola, quiero tu juego, y vos le decís, bueno, entra en la página mijuego.com.ar, poné el código, ahora lo tengo, apretá Enter y te lo bajás. Sí. Si vos me llamás de Uruguay para pedirme un juego de mesa a Argentina, te voy a decir, bueno, mira, tenemos un problema. Te lo tengo que mandar. Tiene que ir por correo. El correo es caro, es difícil y por ahí hasta te rompen la caja. Va a tardar un mes y vos recién después vas a recibirlo. Bueno, pero vas a recibir la cosa física. Correcto. Recién ahora, digamos que con correos privados y algunas, ahí empieza a haber algunos canales de flujo, mayoritariamente Estados Unidos, alguno de Europa, que pueden facilitar esto. Pero normalmente Argentina, particularmente, estamos muy mal ubicados geográficamente hablando, si querés, por no decir algo más grosero, sí. Y no nos ayudan tampoco las políticas, ¿no? Existe una política muy concreta en lo que es juegos en Argentina que tiene un proteccionismo hacia lo que es el plástico chino, que es generado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que engloba todo lo que es juego y juguete sin diferenciar juego de juguete ni niños de adultos, y consecuentemente hay muchas barreras de ingreso para todo lo que es juegos y juguetes sin diferenciar. Entonces, si yo quisiera traer una caja de cartón de Polonia, tengo todas las trabas que tienen para traer un plástico de China. Ok. Quería volver un poquito a la zapada lúdica, que me encantó. Bien. ¿Cuánta gente se junta?
depende de las sedes. Por ejemplo, este año, nosotros acá organizamos una sede generalmente en Capital y alguna en Gran Buenos Aires, después Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba, Rosario, Salta. Muy federal. Sí, federal inicialmente, normalmente estamos en Argentina entre 8 y 10 sedes y hemos llegado a 20 o 30 sedes en toda Latinoamérica, ¿no? Pero hay sedes que han pasado las 100 personas y hay sedes que han tenido 5 o 6. ¿Y cómo hacen para que venga gente de diferentes disciplinas? Porque supongo que ustedes no quieren solo En realidad, de uno. se los invita a diseñar como ejercicio creativo, ¿no? Se trata de incentivar la participación grupal y en un grupo tratar de fusionar diferentes saberes o diferentes personas con saberes diferentes para poder generar un rico grupo. O sea, que la gente no vaya con el grupo definido. No, en absoluto. Ni ninguno que venga con un juego bajo el brazo y mira, vengo con este. No, Tampoco. dejarlo ahí, ¿Ustedes guían inventar. el proceso? Por supuesto, lo coachemos, sí. Sí, o sea, como que hay un proceso de Sí, diseño sí. en eso. Y después hay como una competencia con ganadores. En realidad, no hay ganadores, pero el evento cuenta con el auspicio generalmente de casi la mayoría de las grandes editoras argentinas de juegos. Entonces, todas ellas están viendo lo que se produce porque si a alguna le interesa, puede llevar a cabo esa semillita a árbol, ¿no? Y producirlo. Ha habido algunos casos. Y les pagan, supongo. Por supuesto. Se encarga el diseñador, pasa a ser diseñador, el participante pasa a ser el diseñador y la productora, nosotros los linkeamos simplemente y ellos siguen con su trabajo hasta ver el fruto de haber publicado un juego. Ahora sí podemos volver a lo que vos decías antes. ¿Qué tipo de políticas públicas necesitaríamos para motivar el juego? En principio, yo consideraría, por lo menos, considerar el juego, ¿no? En Argentina, por ejemplo, el videojuego es considerado bien cultural, pero el juego no, el juego de mesa no, porque la industria del videojuego factura mucho más que la del juego de mesa, por decirlo así rápido, ¿no? La industria del videojuego factura mucho más que la del cine hoy día, o sea, es un negocio multimillonario y acá en Argentina, yo igual, mira, cuando daba clase hace, digamos, 6 años atrás, yo les decía a mis alumnos el primer día, sepan que Argentina está en promedio 40 años atrasado en lo que es juegos de mesa. Sí. Hoy en día ya no lo digo, porque nos hemos acercado mucho al mundo, ¿sí? En tiempos lúdicos, y eso de alguna manera, si bien me agrada y me da una satisfacción, todavía no tenemos una buena masa crítica de jugadores como para que lo que sucede sea, o si, no te digo sea importante, sino sea de interés para un político o un comercio o alguien que quiera hacer negocios, ¿sí? Sí. Los juegos, ya te digo, por lo menos hasta hoy en Argentina, sufren una barrera de ingreso arancelaria muy dura, muy dura. Cuando pasan por la aduana. Cuando pasan por la aduana, cuando hay que traerlo, Sí. ¿no? Que te lo dejen traer. Es muy complicado. ¿Por qué no te lo A nivel individual, te digo. Imagínate si alguien quisiera importar para vender. Sí. No, es muy difícil. Es muy difícil en Argentina, lamentablemente, por políticas que, como todo, puede ser malo o bueno, depende cómo lo veas, porque en definitiva lo que generan es que es lo que ellos dicen tratar de generar, es incentivar a la industria nacional. Al no poder importar, tenés que hacer todo acá. ¿Qué sucede? Eso incentiva, ¿sí? De alguna manera, a que algunos diseñadores generen cosas acá. Pero lo que se genera puede ser bueno de raíz, pero no es bueno de materialidad, porque no podemos competir. En el mundo, los juegos de mesa Sí. los piensa un alemán,
hacen el cartón en Polonia, hacen el plástico en China, ¿sí? A veces en Estados Unidos, algunos, y juntan todo y te venden el juego en cualquier parte del mundo. Acá en Argentina pretenden que vos hagas el tablero, que vos hagas los dados, que vos hagas las fichas, que vos hagas el reglamento y que vos vendas acá el juego. Entonces, eso lo que genera es una imposibilidad de competencia internacional porque la calidad de todo en Argentina no es buena. ¿Se entiende? Sí, un poco triste. Yo creo que lo que deberíamos apuntar es a generar que políticamente hablando se permita o se entienda que lo que debemos generar es materia gris. Entonces, que un argentino pueda generar un juego, lo pueda mandar a hacer a China, lo pueda vender en Alemania y que acá paguemos los impuestos sin problema, pero que no me obliguen a producir acá donde lo único que puedo hacer es una caja de ravioles. Claro. Y decime una cosa, supongo que parte de enseñar juegos es jugar con tus alumnos. Por supuesto. ¿A qué juegan? Y generalmente, aunque parezca poco creíble, muchos de los jugadores o de los alumnos que llegan no siempre conocen todo este mundillo que se está dando en la actualidad, ¿no? Entonces, es agradable sorprenderlos para que sepan que existen más juegos modernos, ¿sí? Que los juegos han evolucionado, ¿sí? Que si vos de chico jugabas al Monopoly, por decir algo, si bien vas a una juguetería, te van a ofrecer el Monopoly todavía, pero existen un sinfín de juegos. Y no solo eso, sino que ya no existen solamente jugueterías que venden juegos, sino que existen tiendas especializadas que venden juegos para un nicho más específico. Como las ludotecas, que también se va a jugar. Tal cual. Entonces, en las ludotecas generalmente se ofrecen estos juegos como para que puedas descubrirlos. Sí. Y después ¿dónde comprar? Claro, pero ¿dónde? Porque tampoco hay mucho comercio. No hay masa crítica, no hay comercio, no hay conocimiento en Argentina. Entonces, hace 20 años que abogo por esta difusión, ¿no? Pero concretamente, ¿a qué jugás con tus alumnos? Todo lo que puedo. Mándame 3. 3. A ver, en realidad yo te digo, te voy a dar nombres de juegos que por ahí no conoces primero. Dale. Y después no hago mucho hincapié en el nombre del juego, sino que generalmente hago más hincapié en las mecánicas de los juegos, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay mecánicas que me agradan mucho jugar, ¿sí? Pueden ser colocación de trabajadores, subastas, juegos de bazas, estoy jugando últimamente mucho de nuevo. Y también hay en la actualidad un reconocimiento muy importante al diseñador del juego, ¿no? Algunos consideran que estamos en una época donde los juegos son juegos de autor. ¿Por qué? Justamente por esto, porque se reconoce el autor. ¿Quién hizo el ajedrez? Nadie lo va a saber. Sí. ¿Quién hizo el Monopoly? Estudios mediantes, podemos saber que fue Charles Darrow, aunque en realidad fue Lizzie Maggie, que vamos a ver cómo la chorearon o no, cómo evolucionó su juego, pero de alguna manera hay nombres. ¿Quién hizo el Shenga? Sabemos. ¿Quién hizo? Sabemos el Risk. ¿Quién hizo? Vamos sabiendo. A ver, en la actualidad, yo y mucha gente en el mundo compramos juegos como vos compras un libro. Y voy a la... Por el autor. Tal cual. Y voy a la tienda especializada y digo, ¿está el último de...? Sí. ¿Sí? Entonces, uno empieza a saber cómo diseña una persona, cuál es el criterio, me gusta, qué es lo que me gusta, cuán amplio puede ser, cuánta diferencia puede haber entre juegos o no, si van a ser todos los juegos iguales, no, ya tengo un juego no quiero más nada. Sí. ¿No? Entonces, por ahí pasa más mi elección que por ahí darte un nombre. Podría darte un nombre, ¿sí? Un nombre de un autor, un nombre de una mecánica. Hay muchos juegos en la actualidad. Yo calculo que debe haber, se deben de estar produciendo aproximadamente 10.000 juegos por año, Sí. juegos de mesa, de los cuales posiblemente en Argentina pueda llegar a conocer 4, con toda la furia. De los que se producen por año. Sí, ¿no? Y en Argentina mismo se están produciendo casi 20, 30 de juegos por año, o por ahí más, ¿sí? Y la gente tampoco lo sabe. Entonces,
Eso es lo que hay que difundir, ayudar y a su vez tratar de empezar a profesionalizar para que esto tenga un fondo y una base que pueda ser realmente interesante, no solo para nosotros, sino para abrirnos al mundo y llegar a exportar esa materia gris que creo que existe en Argentina sin duda y que podríamos estar haciendo negocios aún en este rubro que todavía muchos no considerarían comercial. Y decime una cosa, si yo quiero estudiar sobre juegos, ¿dónde puedo ir a estudiar? Bien, acá en Argentina hay una institución que se llama Instituto Superior Schuggetz, que tiene una carrera de ludotecario y técnico diseñador en juegos y juguetes, que en la actualidad, desde la pandemia, se está dando en forma a distancia, y ese podría ser una buena forma de introducirse al campo de la ludología. ¿Y la gente que va ahí es gente que ya estudió otra carrera antes? Generalmente la gente que llega a esa carrera es gente de promedio casi 40 años. O sea que, ¿y tenés muchos Adultos diseñadores mayores. o no? No hay tantos. Ahora empieza, a ver, durante mucho tiempo la carrera estuvo, digamos, con un perfil muy bajo. Entonces los que llegaban eran generalmente docentes en busca de herramientas. En la actualidad ya empiezan a llegar gente allegada al juego con la idea de interiorizarse profesionalmente, ¿no? Y existe una carrera de recreación también en tiempo libre, que es un poquito más genérica, de juego, hace más hincapié por ahí en el ambiente, ¿no? Son juegos más con poner el cuerpo, no son de sentarse a tal jugar cual, con la hay mente, ámbitos, no sé cómo ámbitos decir. abiertos. Sí. Sí, pero también es una carrera gratuita en Buenos Aires. Existen en la actualidad también muchas carreras y licenciaturas vinculadas a lo que es videojuegos, donde el videojuego, digamos que es un hermano menor en cuanto a edad, no a volumen, de lo que son los juegos de mesa, y consecuentemente tienen la misma raíz y la misma forma de ser pensados y prototipados. Entonces depende hasta dónde quieras, también podés utilizar una carrera de diseño de videojuegos para empezar a saber del juego. Generalmente todas estas instituciones o carreras que te van a dar una base teórica, filosófica, en la que te vas a sentar y vas a decir, a ver, vamos a pensar que el juego seriamente, que sí o que no o cómo, ¿no? Y eso es interesante porque normalmente el jugador tiene una visión no tan profunda del juego. Sí. Él está, sí, yo quiero jugar y divertirme y pasarla bien y quiero hacer un juego para que todos se diviertan, y a veces no empieza a analizar o no toma conciencia de la profundidad que puede tener lo que él va a hacer. Esta entrevista es parte de las listas Juegos y Diseño, Argentina y Diseño y Educación en Diseño. Me gusta cuando Fabián dice que podemos empezar a diseñar un juego desde cualquier punto de vista. Hay que hacer todo en el orden que quieras. No hay un decálogo para hacer un juego. En diseño tendemos a poner demasiadas cosas en orden a la hora de diseñar. Creemos que hay un proceso de diseño que, si bien tiene partes abiertas, tiene un orden: investigar, idear, prototipar, iterar, evaluar, etc. Algunos le ponen algunas fases y otros se las sacan, pero más o menos son las mismas. Y la verdad es más cercana a lo que dice Fabián, que no hay un orden definido, se puede empezar de cualquier lado y nunca se sabe dónde termina. Las recetas solo funcionan si la cocinera es consciente, está conectada con el contexto, le pone lo mejor de sí y creatividad. Y una cosa que aparece en todas las entrevistas de esta serie es la importancia de diseñar juegos de la comunidad. Nadie está haciendo juegos sin consultar a un otro, también apasionado por el juego. Una cosa que me gusta de esta comunidad es su pasión y sus ganas.
Quizás porque la disciplina del juego no se enseña hace miles de años en universidades, la comunidad de pares es fundamental, es lo que la hace vibrar y la mantiene unida. Quizás es la propia solidaridad del grupo. Para mí, que hace mucho que me muevo en la comunidad de diseñadores de interacción, donde todavía no hay muchos estudios de grado ni de posgrado, por lo menos no en Latinoamérica, lo que pasa es similar. La comunidad es muy unida, se trabaja mucho de manera voluntaria, se arman encuentros y eventos, todos en forma de minga, de manera voluntaria y juntes. De alguna forma, el hecho de no ser parte de un grupo institucionalizado, de competir por nuestros puestos de profesores o lo que sea que se compite en la universidad, hace que la vibra sea diferente, que la gente se conozca y trabaje por el bien común más apasionadamente. Es un activismo que hace bien al grupo. Sigamos ahora escuchando a Fabián, que tiene mucho para contarnos. A mí me pasa, bueno, que yo vengo del diseño y lo que veo es que muchos diseñadores quieren hacer cosas que tengan componentes de juego para hacer algunos contenidos o la comunicación, por ejemplo, entre médico y paciente más digerible, o la información que hay, entonces hacen un app para aprender sobre tal cosa. Pero a mí me da la sensación que es una manera un poco superficial de encontrarse con el juego. Mira, yo te diría que en realidad el diseñador, en diseño analógico por lo menos, te voy a diferenciar diferentes roles, ¿no? El primero va a ser el diseñador de juego, que va a ser el que tenga la idea, ¿sí? Y sienta las bases de lo que va a ser el juego. Va a hacer un prototipo, lo va a testear, ¿sí? Ahí entra otro rol importantísimo, el del tester, ¿no? Pero para cuando tenga todo más o menos redondito, la recomendación es que pase por un diseñador gráfico, que va a ser el que profesionalmente va a acomodar todo eso. Y después de ese diseñador gráfico, que pase por un ilustrador o artista, que va a ser el que embellezca todo eso ordenado, ¿sí? Entonces, por ahí hay dentro del diseño diferentes roles de diseño que, y te estoy hablando de juegos, ¿no? Si hablo de juguetes, va a aparecer por ahí más el rol de diseño industrial, que te va a hablar de alguna morfología, materialidades, pinturas, dependiendo de para qué target vayas a estar buscando. Entonces, cada uno va a tener un aporte que va a generar el juego global, ¿no? Pero ¿no sería lo ideal que empiecen todos desde el principio a pensar las cosas juntos para que eso esté más integrado? ¿O no necesariamente? Mira, no sé si, a ver, posiblemente podría ser semi-utópico pensar en que todo un grupo de personas va a pensar de 0 a 100 en paralelo algo, ¿sí? Por eso te digo, y estamos hablando todavía de juego analógico que tiene esta parte más simple, la parte más compleja del juego analógico va a venir después en la distribución, al revés que el videojuego. El videojuego voy a tener que alguien que piense, alguien que lo pueda hacer, un programador, un ilustrador, un animador, o un animador 2D, un animador 3D, un músico. Sí. Entonces empezás a tener muchas más manos que posiblemente si laboraran todos juntos de movida, sería más engorroso. Sí, más colaborativo también. Sí, pero en realidad, digamos que el game design, en este caso, es el que está preparado para poder hablar el mismo idioma con todos estos roles y no todos los roles entre sí. Sí. Entonces, por eso... Bueno, hay alguien que tiene que facilitar el desarrollo de eso, ¿no? Pero, a ver, digamos que cualquiera puede tener una idea,
o una ideaza o una ideota, Sí. ¿no? El tema en realidad pasa por qué haces con esa idea, más que ver quién la tuvo o qué. Mucha gente a veces dice, no, no te muestro mi juego porque me vas a copiar. Ah, tengo una idea bárbara. ¿Cuánto vale mi idea? Cero. Sí, sí, no, Lo no. que vale es lo que vos hagas con tu idea. Sí. Entonces, toda esa gente que se cree, mira, digamos que si yo tuviese que darte un consejo profesional, te debería decir, registrala, producila, registrala, patentala, todo lo que legalmente debería hacer. Ahora, en confianza, cuando no estoy teniendo que hablar legalmente, te diría, "Ah, mostrala". Sí, y para que encontrar aliados, ¿no? Para hacer. El solo hecho de mostrarla te va a empezar a dar un feedback y vas a empezar a generar testigos que van a poder tener casi tanto aval, llegado el caso de necesidad, eh, justificar o decir cuándo o cómo fue tuya esa idea originalmente y no de el que te copió. Y no necesito ir y registrar y gastar dinero o patentar, gastar más dinero, mucho tiempo. Sí. Sí, por lo menos hoy en Argentina, donde el mercado es más o menos así de chiquitito, Claro. ¿no? Entonces, simplemente con mostrarse, alcanza a hacerse conocer en el rubro, es un métier nuevo, somos pocos y nos conocemos, así que no hay razón por la que copiar nada. Decime, a alguien que quiere diseñar algo nuevo, ¿qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que todavía no está desarrollado en el tema de juegos que sería un buen área para meterse en este momento, en el futuro? ¿Qué podríamos En diseñar? principio, quisiera saber cuál es el conocimiento de juego que tiene esa persona. En realidad, el primer problema se va a dar por la falta de conocimiento del que tiene una idea. Entonces, ese tiene una idea y dice, uy, mirá qué genialidad. Yo juego mucho ajedrez, chinchón y Shenga. Y se me ocurrió fusionar los juegos y hacer un juego así. Entonces, para él va a ser original porque va a salir de ese mundito chiquito que conoce. Sí. Pero posiblemente ese poco conocimiento le genere poco conocimiento técnico. Entonces, el juego va a ser original para él porque es diferente, pero posiblemente no sea bueno mecánicamente hablando porque no conoce. Claro, pero yo lo que me pregunto es, ¿qué es lo que necesitaríamos en este momento desarrollar que no estamos jugando todavía? O sea, mi pregunta no es qué necesita una persona. Yo te digo, es que en realidad sino me estás pidiendo que haga una futurología que si supiera la respuesta ya la hubiese generado para... No, bueno, pero hay áreas. A ver, yo te diría... Mira, por ahí podría ser una buena área porque... Yo creo que Argentina se va a acercar mucho y prontamente a la escuela europea, donde va a empezar a hacer juegos para gente que piensa y de una duración media y de una dificultad de básica en adelante, ¿no? Y esos juegos van a empezar a ser reconocidos, espero, deseo y trabajo por eso a nivel mundial. Y cuando eso suceda, el argentino va a querer ser reconocido. A mí lo que me parece que todavía no tenemos es identidad propia, lúdicamente hablando, ¿no? Y eso es lo que va a venir. Cuando empecemos a generar, va a brotar naturalmente lo que somos, no rebuscado. No es que, ay, yo quiero hacer un juego argentino y tiene que tener tango, choripán y fútbol. No, vos haces un juego, hace otro juego, hace otro juego. Y cuando tengamos 50 juegos, algo se va a decantar de argentinidad. Y en ese momento alguno dirá, este es un juego argento. Sí. ¿Sí? O si querés una patria grande latinoamericana, diríamos, esto es un Latin Game. Sí. ¿Sí? Pero todavía no tenemos una masa crítica como para poder desarrollar o analizar a ver cuál es naturalmente la forma que nos agrada
del juego. Entonces, todavía seguimos pensándolo de, yo quiero hacer el juego argento, ¿no? Y tiene que ser blanco y celeste, y tiene que tener un bandoneón, y tiene que tener el obelisco, ¿sí? Sí, en los lugares comunes argentinos. Tal cual. Entonces, vamos a jugar al mate. Hay muchos que empiezan a pensar así y en realidad terminamos haciendo juegos tematizados a Argentina, pero que no tienen una raíz argentina. Sí. Entonces yo creo que eso es lo que nos va a pasar. Eso, cuando empecemos a tener juegos argentinos en cantidad, podremos darnos cuenta de cómo son los juegos argentinos. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué nos recomendás leer, escuchar, mirar sobre juegos? ¿O a qué podemos jugar? Te dirías, ahora es eso. A ver, para leer, Empecemos por leer. digamos que no necesariamente del diseño en sí, ¿no? Sino de bases lúdicas. Diría que hay un autor holandés llamado Johan Huizinga que en 1938 escribió un libro llamado Homo Ludens, que muy recientemente fue reeditado en Argentina, con algunas notas de redacción de una de las personas que creo yo que debe ser el que más sabe de Huizinga en Latinoamérica, ¿sí? Un docente que tuve, facilita un poco la lectura, porque el libro originalmente, repito, es un libro que escribe un holandés en 1938, ¿sí? Que no es traducido al español, sino es traducido al inglés, al francés y al alemán. Y de ahí después al español. Entonces, hay cosas que se pierden un poco. Pero más allá de esa traducción, ¿sí? Ahora con aclaraciones, también me resulta interesante pensar el momento en el que vive este hombre, ¿no? Holanda en el 38, estamos hablando entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entre Alemania y Francia, no debe haber sido un lindo lugar para estar, ¿no? No debe haber sido muy optimista posiblemente su poder de visualizar. Entonces es interesante. Y después todavía, si bien este hombre genera ese libro que es de base, va a haber un autor francés que va un poquito retomar estas bases y va a tener una visión un poquito más organizativa, ¿no? Y va a hacer alguna clasificación de juegos y va a continuar con estos estudios. Y este francés, en realidad, va a tener la particularidad de que se va a escapar de Europa, en el buen sentido, en algún momento para la década del 40, ¿no? ¿Quién es? Roger Calvá, ¿no? Y va a venir a Argentina y va a empezar a formar parte del circuito literario argentino, ¿sí? Va a estar vinculado en algún momento a Victoria Ocampo y va a ser luego el que lleve a Borges el que traduzca a Borges al francés y lo lleve a Europa, ¿no? Y Roger Calvá es, de alguna manera, entonces, más ameno para leer que Huizinga. ¿Qué escribió? El juego y los hombres. El juego y los hombres. Sí. Y tiene, ya te digo, una clasificación muy interesante desde el punto de vista de cómo considera a los juegos, habla de corrupción de juegos, trata de dar una definición más concreta del juego de lo que le da Huizinga, basándose en el trabajo de Huizinga, ¿no? Entonces, son posiblemente gente a considerar de base. Ahora, que si tengo que pensar en gente que piense el diseño, es muy diferente, ¿no? Si bien todos van a más o menos decir lo mismo, en otras palabras, el punto de vista varía mucho. Sobre el diseño de juegos, en realidad todos los escritos son más que nada en inglés y mayoritariamente del palo de videojuego más que del juego de mesa. Pero repito, una vez más, la raíz es la misma. Entonces, ¿Y hay algo muy importante que hay que leer en inglés sobre el juego? hay gente que considera, por ejemplo, a Bernard Sweets en Estados Unidos sobre todo,
casi lo que algunos de este lado podemos considerar a Yosinga, ¿no? Va a haber gente más del videojuego, más técnico, que van a empezar a referenciar a Chris Crawford, a Tracy Fullerton, a Zimmerman, a Schreiber, gente que ha escrito y ha hecho o ha tratado de difundir y dar clases sobre videojuegos, muy desde el punto de vista del diseño, ¿no? LeBlanc, que es el que sienta las bases del MDA, que en algún momento alguien te comentó por acá. ¿Qué es el MDA? Mecánicas, dinámicas y estéticas, ¿sí? Que es una forma de abarcar el juego, ¿no? Donde el diseñador generalmente hace hincapié en la mecánica y el jugador generalmente va a hacer hincapié en las estéticas. Y cuando hablo de estética, en este caso no hablo de estética artístico, sino de estética desde lo sensorial, ¿no? El sentir del jugador, ¿no? Entonces, eso es donde generalmente el diseñador debería hacer hincapié, en el sentir del jugador. Como en la experiencia también. Tal cual, tal cual. ¿Qué es lo que vos querés que sienta? ¿Cómo querés que se sienta? ¿Qué haces para que eso suceda? ¿Qué no haces? ¿No? Eso debería ser el foco de todo diseñador. Perfecto, muchísimas gracias por la entrevista. No, por favor, un gusto, y para lo que necesiten, siempre vamos a estar. Acá me toca a mí sola, o sea, proponer un juego como venimos haciendo en los episodios anteriores. ¿Cuál sería el de hoy? Uno de los juegos por excelencia en diseño es construir escenarios futuros. En general son utópicos porque es lo que nos permite pensar en la transición, o sea, los pasitos hacia eso querible o deseable. Hace poco leí un libro de Samantha Schweblin, una escritora argentina. El libro se llama Kentuckys. Lo que hace ella es imaginarse un nuevo producto con tecnología que existe ahora y diferentes escenarios en los que se puede usar. Como es una escritora genial, los escenarios son geniales y el libro una maravilla, especialmente porque parece un juego. ¿Cómo usarían diferentes tipos de personas en diferentes lugares del mundo un Kentucky? Eso es lo que el libro responde. Me gustaría en un tiempo escribir sobre el uso de diseño y diáspora, pero no escribir un artículo académico, sino diferentes escenarios de uso, cómo le sirve a diferentes personas para redireccionar su profesión. Muchas de esas historias estarían basadas en historias reales de muchos oyentes que me van contando cómo impactó en su vida algún episodio en particular. Me imagino aprender a escribir ficción y hacer un libro ficcionado sobre historias de diseño. ¿A vos qué escenario se te ocurre si pensás de una manera creativa en algo que te gustaría hacer? ¿Cuál sería tu escenario? ¿Nos lo mandás? Podés contarnos si lo podemos compartir o no, y respetaré tus ganas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, LinkedIn y X o Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. Nos escuchamos en la próxima.